Okay, hello everybody, be welcome to your English class. We are going to begin and we have to read the versicle. Maybe you remember when we are going to begin each of the class, we have to pay attention for reading versicles and knowing some important values from the Bible. And for today, for this week, we're going to learn about one value and it's let your light shine. Let your light shine. We are going to find this value on Matthew 5:16. And the Lord said to us, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Remember, these are words from the Jesus' speech at the Sermon on the Mount. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse a su clase de idioma inglés nivel básico. Estamos iniciando esta semana, ¿verdad? Y debemos de recordar que siempre para fomentar como parte de los 4 ejes que tenemos en la institución, ¿verdad? Entre los cuales figuran los idiomas, el aprendizaje de tecnología, el aprendizaje o más bien conocimiento a nivel del mundo de los negocios, de los business. Tenemos también la parte de los values, de los Christian values, valores del reino de Dios, los cuales tratamos de estudiarlos y entenderlos por medio de estas meditaciones que hacemos al principio de cada clase. Esta semana vamos a meditar sobre una frase que es let your light shine, o traducida al español le hemos puesto como deja brillar tu luz. El contexto en el que este versículo se encuentra en la Biblia es en Mateo o Matthew chapter 5, capítulo 5, en el cual forma parte, mejor dicho, de el Sermón del Monte, ¿verdad? Es un mensaje que Jesús dio a sus discípulos y que tenía muchas cosas que compartir. Entre ellas les compartió las beatitud, que son las bienaventuranzas, es con lo que inicia, es como la apertura de ese discurso. Luego habla acerca de to be the salt of the earth, ser la sal de la tierra, y to be the light of the world, y ser la luz del mundo. Les dice a sus discípulos que tienen que ser estas dos cosas. Y luego, como un complemento a lo de the light of the world, es donde encontramos el versículo 5:16 o 5:16, en donde les insta a let your light shine, o dejen brillar su luz. Debemos tomar en cuenta que cuando Jesús les dijo, bueno, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, se refería a que la sal, un elemento que daría sabor, que permitiría preservar a esta tierra, a este mundo, siendo ellos seguidores de Jesús y siendo la luz del mundo, sabiendo que los cristianos debemos ser el reflejo de la luz de Cristo, funcionar como si fuésemos la luna, ¿verdad? Que captamos la luz del sol y la reflejamos, siendo en este caso, digamos, figurativamente, la luz del sol, la luz de nuestro Señor. Ahora, estamos o vamos a ver durante esta semana, al principio de la clase, vamos a ir analizando eso, nos vamos a tomar siempre unos minutos para ello y luego ya vamos al tema que nos compete. Pero es interesante ver y por eso estudiar la Biblia, ¿verdad? Que es el libro hoy por hoy más leído, más traducido a diferentes idiomas en el mundo, que los lingüistas o los expertos en literatura, ¿verdad? Suelen decir, bueno, el libro que tiene más figuras literarias de todos los que existen es la Biblia. Le sigue por debajo el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Pero si lo vemos desde ese punto de vista, la Biblia debe ser un referente no solo histórico, sino a nivel literario y a nivel de los idiomas. Los originales, recordemos que Old Testament está en hebreo. En New Testament está en Greek. Su mayor parte está en griego. Lo que nos llega a nosotros como Bibles o como Biblias realmente son traducciones y por eso hay tantas. Aquí estamos viendo la nueva versión internacional, tanto en English como en Spanish. Y a pesar que, digamos, es la misma casa la que la produce, hay
notables diferencias entre lo que dice la versión en español y lo que dice la versión en inglés. Por ejemplo, la versión en inglés comienza con la frase in the same way. Es la primera frase que encontramos acá. In the same way. Cuando decimos que es una frase es porque debemos de traducirla como tal y no literalmente. In the same way. Literalmente es como decir en el mismo camino, porque un way es un camino. In the same way es estar en el mismo camino. Pero cuando se traduce más apuntándole a una interpretación, entonces in the same way sería de la misma manera, del mismo modo, así mismo. Son formas en las que podríamos traducir al español in the same way. Y recuerden que eso tiene que ver mucho con la forma en la que el traductor desea hacer llegar su mensaje. Ya que hablamos de Way, ¿verdad? Se ha puesto de moda en las últimas semanas, como ya era la temporada final de esa serie, ¿verdad? De la serie de Mandalorian, del mundo de Star Wars. Es curioso que dentro de esa serie los que se definen como mandalorianos o mandalorians tienen una frase, un credo, ¿verdad? Que ellos repiten durante la serie. En inglés dicen, "This is the way". Y la misma palabra que estamos viendo acá. This is the way. Pero cuando uno escucha la serie en español, le han dado otra tónica, ¿verdad? Porque, o sea, en inglés dicen, este es el camino. This is the way. Este es el camino. Pero en español, al verla en español, ustedes notarán que en la serie dicen, el camino así es. Le han dado vuelta, ¿verdad? A la traducción. Eso suele suceder en muchas películas, en muchas movies, en series que podemos ver, que cuando las casas traductoras toman el texto, tratan de adaptarlo para que en español suene mejor o se escuche mejor. Pero aquí pasa algo curioso, y es que si ustedes le ponen atención, esta frase no está incluida en la traducción al español. De hecho, la traducción en español arranca con la segunda oración de la versión en inglés, que es Let your light shine before others. Incluso la forma de traducirla es diferente. Notarán que aquí está el verbo hacer. Hagan brillar su luz. Pero en inglés el verbo es let. El verbo let, una de sus posibles traducciones es dejar, permitir. Por eso lo hemos puesto aquí como deja brillar tu luz. Haz brillar tu luz, pero eso más parece como un deber, ¿verdad? Como que tienes que hacerlo, hazlo. Pero en el inglés, let your light shine es más como permite, o sea, no la apagues, deja que tu luz brille. No te estoy diciendo que lo hagas, estoy diciendo que lo permitas. En otras palabras, recordemos que si la luz de Cristo habita en nosotros es a través del Holy Spirit, del Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo se muestre en nuestras acciones. Entonces, incluso aquí dice before others. Deja que tu luz brille delante de otros. Aquí dice, para que, dice, hagan brillar su luz delante de todos. Incluso el vocablo todos ha sido cambiado aquí por otros. La siguiente parte, good deeds. Esas son, como decir, buenas obras, buenos actos. Pero está el término glorify, que viene de glory, de gloria. Entonces, and glorify your Father in heaven vendría siendo más como y glorifica a través de esto, glorifica a tu Padre en el cielo. Curiosamente, en español no dice glorificar, dice y alaben al Padre que está en el cielo. No está el término glorificar. Entonces, vean cómo, a pesar que es la misma New International Version, esta casa traductora de la Biblia tiene una forma de llegar a los angloparlantes y una forma de llegar a los hispanohablantes, muy diferente, con ligeros cambios, pero que si uno los analiza, dice, bueno, realmente no dice lo mismo. Si lo analizamos, hay cosas que se han cambiado y eso es lo importante de aprender de un libro tan traducido como la Biblia. Ahora, vamos a examinar detenidamente
quizás 3 palabras de las que están en la frase, que es let, light, and shine. Para ello, vamos a usar una herramienta que se llama Dictionary.com. Es una herramienta que sugerimos mucho en clase, ¿verdad? Para no traducir palabras, sino para ver definiciones, porque es un diccionario inglés-inglés. Entonces, acá vamos a buscar lo que es let's, palabra let's, para ver la pronunciación y para ver la definición. En primer lugar, siempre recomendar, porque es lo que vamos a usar, ¿verdad? Vamos a usar el sistema que se llama IPA, International Phonetic Alphabet. Entonces, recomendar que siempre demos acá sobre Show IPA, muéstrame el IPA, y automáticamente nos va a mostrar aquí el IPA para esta palabra. Como vamos a ir aprendiendo, hay patrones al momento de pronunciar las palabras en inglés, y los patrones es lo que debemos nosotros aprendernos para hacer los sonidos correctos cuando aparezcan ciertos sonidos de vocales. En este caso tenemos una palabra monosílaba de 3 letras en las cuales una vocal está between, eso significa en medio de esas 2 consonantes. Por lo general, cuando eso sucede, la vocal va a tener un sonido corto. Los sonidos cortos para esta vocal es el mismo sonido que nosotros le damos en español. La vocal en inglés se llama I, es el nombre largo, I, pero su sonido corto en el inglés es E. Que pueden ver este símbolo que parece como algunos dicen que es como el 3 al revés, ¿verdad? Sí, pero realmente es un símbolo que procede del griego, que se llama epsilon, E. Por eso lo pusieron, porque en el alfabeto griego esa letra se llama epsilon, E, E. Tiene el mismo sonido de la E. Y nos dice, ¿verdad? Que el verbo que está acá significa to allow or permit, que sería permitir, dejar algo, dejar que algo suceda o permitirlo. To allow to pass, go or come. Eso significa, bueno, dejar a algo pasar, algo que vaya, que le demos permiso a alguien de pasar incluso o de ir hacia cierto lugar. Luego nos da otra definición que dice to grant the occupancy or use, like land, building, room, space, or mobile property. Esto es sinónimo de rentar. O sea que let, aparte de significar permitir, dejar algo, dar permiso de algo, significa también alquilar o rentar. Se puede usar como sinónimo de alquilar o rentar. Y al final nos dice to contract or assign for performance, usually under a contract. Eso tiene que ver con dejar o permitir de acuerdo a ciertas acciones de acuerdo a un contrato, de acomodar permisos de algo. Incluso nos da aquí la alusión de que puede ser sinónimo de rent o rented, que significa rentar, o lease o leased. Posiblemente ustedes han escuchado que acá en el país se puso de moda de unos años para acá hablar de un servicio que dicen en unas empresas que te damos leasing, leasing. ¿Y qué es eso de leasing? Viene relacionado al verbo let, que es una especie de contrato donde usted va alquilando y que va pagando también, pero puede usar un enser, por lo general es un automotor. Es comprar con leasing, significa que si yo no tengo para pagar todo lo de un vehículo, pues me lo están alquilando y mientras me lo alquilan yo voy pagándolo, ¿verdad? Como que de aquí a un plazo pues lo termino de pagar. Entonces, let está relacionado a leasing, no puede ser sinónimo de eso en términos de renta. Pero dijimos que habían 3 palabras. La otra palabra es light, que tiene que ver con la luz. En primer lugar, notemos el IPA, miren, la, la unión, digamos, de una I, de una G y una H, o sea, IGH, esas 3 letras en el inglés, solo suena esta, solo suena a I. O sea, no hay que andarnos preocupando por cómo voy a pronunciar esto, porque todas estas 3, para la fonética del inglés, es una I. Y entonces solo suena la L y la T al final con una I. Light. Light. Esto de acuerdo al IPA. Y nos dice que es un nombre, ¿verdad? Como nombre se refiere a la luz, ¿verdad? Something that makes things visible, afford or illumination.
Hay una definición de la física, que sería como la luz como energía, ¿verdad? O la luminosidad. Adjetivo, ¿verdad? Que es sinónimo de algo luminoso, algo que tiene luz. Bueno, esa creo que la tenemos clara. Y la última que vamos a ver es shine, que curiosamente se comporta a nivel fonético parecido a light, ¿verdad? Porque tiene el mismo sonido en medio. Vean, shine. Lo vamos a poner con el IPA, ¿verdad? Que es el phonetic respelling. Tiene al principio el sonido de una SH, una SH, que es una sola consonante en el inglés. No es la S y la H aparte, no. Es una sola consonante que tiene este símbolo que parece como una letra S, ¿verdad? Pero es como más estirada. Sh, es el sonido sh, sh. Luego, el sonido I, que le corresponde a esta, y la E que no suena. Este es un fenómeno muy común en las palabras en el inglés. La E al final de las palabras en inglés no suena. Y para los que lleven francés, ¿verdad? Ya se habrán dado cuenta que eso es algo que comparte el inglés y el francés. En el inglés es más común, ¿verdad? Porque nunca suena. En el francés hay algunas limitaciones o, digamos, excepciones en las cuales, pues sí, las hacen algo al final. Decimos que no suena, pero sí ejercen una acción sobre los sonidos que vamos a ir estudiando. Shine, ¿verdad? Se podría traducir en este caso como verbo, como brillar. El verbo brillar. El diccionario nos aclara que los británicos, ¿verdad? Los británicos tienen una forma diferente de pronunciar este verbo y es escribirlo con una O en vez de una I y pronunciarlo como shown o como shone, pero en el inglés americano, pues esa es la expresión. Vean. Y dice la definición que es give forth a glow with light, shed or cause light, to be bright, reflected by light. Nos da la idea, ¿verdad? Es algo que resplandece, es algo que lleva luz, pero que refleja la luz, que puede ser como sparkles, que son como cuando hay fuegos artificiales, ¿verdad? Cuando hay chispas, es algo sinónimo de chispeante incluso. Bueno, eso sería entonces lo que vamos a ver el día de ahora de Let Your Light Shine. Y claro, las otras clases vamos a ir comentando algo más. En la primera clase siempre le damos un poquito de más tiempo a esto para dar como la introducción, ¿verdad? Al tema o al versículo que vamos a ir aprendiendo o la frase. Bien, vamos a comenzar con la clase y les compartí este material que se llama English Waffles. Es de Basic English One. No podemos decir que vamos a aprender el inglés si pasamos por alto las reglas o los fonemas, mejor dicho, del inglés y cuáles son sus reglas. Usted y yo hemos aprendido fonética del español. Cuando pequeños se nos ponía a repetir las vocales y después se nos introducían las consonantes en lo que fue el dolor de cabeza para muchos y crujir de dientes, ¿verdad? De los silabarios. Eso es fonética española. La fonética española tiene la característica de ser directa, que significa que nos enseñaron 5 sonidos de vocales y luego le fueron agregando los sonidos de las consonantes. Y combinábamos consonante con vocal o vocal con consonante, ¿verdad? Para ir haciendo las diferentes sílabas. Y pues basta con saber que la M es el sonido de la M y luego la decíamos ma, me, mi, mo, mu. Y luego la S que le decíamos a los niños, miren, la S es s, za, se, si, so, su. Y la P es p, pa, pe, pi, po, pu. Bueno, pues eso es el español. Pero el inglés es un rollo completamente diferente. El inglés no es directamente fonético. Eso significa que cuando vemos una vocal escrita, esa vocal puede tener un sonido diferente en cada palabra en la que va apareciendo y no siempre se va a escuchar igual. Y muchas veces el problema cuando iniciamos clases de inglés es que lo que vamos a ver ahorita, yo no sé por qué razón, muchos teachers lo pasan por alto o lo omiten o lo dejan para el final.
Y acá en esta escuela, en esta educación, hemos decidido quitar eso y ponerlo al principio. Porque consideramos que si yo no tengo las bases, ¿cómo voy a saber expresarlo? Es como que yo le diga a un estudiante de ingeniería, mire, vamos a ir a estudiar ecuaciones cuadráticas si ni siquiera sabe sumar y restar. ¿De qué va a servir que yo lo ponga a repetir en un montón de expresiones en inglés, un montón de vocabulario en inglés, si usted no va a saber de dónde vienen los sonidos para cada una de esas palabras? Y nos hacen tener como complejo de periquitos, ¿verdad? De que, hey, repeat after me, come on, repeat, y que repita y que yo solo repito, pero eso, ¿por qué se dice así? ¿Por qué se habla de esa manera? Pues bien, aquí vamos a ir con el English. Notaremos que las vowels, así se le llaman las vocales en el inglés, son five, son cinco, son las mismas cinco del Spanish. No hay ahí donde perdernos. El problema es que una cosa es cuando nosotros hablamos de spelling, que es la ortografía en el inglés, y otra cosa es cuando hablamos de la pronunciation o la phonetic, pronunciación o la fonética. Ahí es donde hay una línea abismal entre ambas cosas en el inglés. En el español, la ortografía y la fonética van a la par, pero en el inglés se disparan y están como en polos opuestos. Ahora, si hemos recibido previamente clases de inglés, todos sabemos que las 5 vocales o las 5 vowels en el inglés se les llama por los nombres que están allí. A, E, I, O, U. E incluso hay una canción allá, no recuerdo si es de los años 80, que así se llama, A, I, O, U. La conocen como la canción de las vocales, ¿verdad? Vamos a compartir quizás por si alguien la quiere escuchar. Pero la situación es que esos son los sonidos que normalmente se nos han enseñado en el alfabeto. Si yo le pregunto a alguien acá, mire, ¿usted se sabe el ABC? Posiblemente me digan, no, pero sí, más o menos me lo puedo, ¿verdad? Y va a comenzar a decirle, bueno, dígame el ABC. A, B, C, D, E, F, G y los sonidos que continúan. Pero el punto ahorita no es ese. El punto es que esos son los nombres de estas vocales en el alfabeto tradicional. Pero nosotros debemos de saber que hay más de un alfabeto. Y vamos a entrar ahora a estudiar lo que se conoce como el IPA o International Phonetic Alphabet. Este es un alfabeto de fonemas. Este alfabeto de fonemas nos va a servir para conocer los sonidos diferentes que se puede tener. Aquí nos dice que el inglés tiene alrededor de 20 fonemas para las vocales. Entonces, imagínese usted que se nos ha enseñado el español como un idioma que las vocales son 5 y que tienen 5 fonemas o 5 sonidos. Pasar a que de esas mismas 5 se desprendan 20 es la dificultad que se nos presenta. Porque cuando a uno le enseñan con más, entonces lo menos es más fácil. Pero cuando a uno le han enseñado con menos, lo más se nos vuelve difícil. Y eso es lo que nos complica, porque cuando we thinking like Latin people, we are going to have a big trouble to get clear that 20 phonemes or that 20 sound for the English. Cuando pensamos como latinoamericanos que tienen su idioma nativo como el español, se nos hace complicado el inglés porque nuestro cerebro no se nos abrió para todos los sonidos. El ser humano es capaz de emitir muchos sonidos hay sonidos que se dividen que vienen de nuestras cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están acá, están en nuestra garganta. Aquí se encuentra esa parte, ¿verdad? Que nos permite generar sonidos. Y de hecho se llaman vowels o vocales porque aquí están las vocal cords o las cuerdas vocales. Entonces, de ahí se desprende el nombre. Todas las vocales vienen de acá. Son sonidos que tienen vibración.
Pero hay otros sonidos, sobre todo asociados a las consonantes, que provienen de nuestro tracto buco-nasal. Es decir, nosotros podemos emitir sonidos con la boca y la faringe, o con la boca y la nariz, o las fosas nasales. Entonces, todo eso se llaman fonemas. Independientemente de dónde vengan los sonidos, se llaman fonemas. Y es lo que vamos a comenzar a estudiar. Ahora, vamos a ver. Nos habla por aquí una curiosidad, ¿verdad? Las vocales son 5, las mismas que en español. Sí, decimos, es cierto. Pero a veces la Y, que es la I, también se pronuncia diferente, ¿verdad? La Y. Se puede decir que son 6, dice. Pero estas 5 o 6 vocales, como lo queremos manejar, ¿verdad? Son escritas. Cuando hablamos del inglés, ya el speaking, los fonemas son muchos más. Ahora, nos dice el número exacto de fonemas, por eso nos decía, son aproximadamente 20. Y tenemos en español, debemos tomar como referencia los acentos del British English y del American English. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al tipo de inglés que yo quiero aprender, así vamos a ver que hay un alfabeto fonético para los británicos y un alfabeto fonético para los norteamericanos. Por esa razón, cuando leemos fonemas, debemos de estar conscientes si lo que estamos leyendo es un fonema británico o un fonema norteamericano. Porque esos dos grandes referentes, digamos, del inglés, tienen su propia forma de pronunciar ciertos sonidos. Ahora, what is a vowel? ¿Qué es una vocal? Bueno, pareciera que no es algo complicado, pero la vocal, nos dice, viene de liberar aire a través de la cavidad oral y nasal. El sonido hace vibrar, dice, nuestras cuerdas vocales. Por eso el nombre de vowel, de vocal. Y pues luego la posición de los labios al momento de expeler ese aire que hemos inhalado, pues va a incidir. Ahora, dice, sin embargo, lo que acabamos de describir también puede coincidir con sonidos como el de la W, que suena como una especie de U, el sonido de la J o incluso el sonido de la R, en palabras como wit, que parece como dijéramos una U, wit, en palabras como year, year, que pareciera como que esto tiene un sonido como y en palabras como red, red, que es la la R, pero esas no son vocales. Las vocales son silábicas y eso es algo que debemos tomar en cuenta desde ya. En el inglés no podemos formar sílabas si no hay vocales. Es decir, las consonantes, nunca una consonante sola va a representarnos una sílaba. Tiene que ser acompañado de un sonido vocal para decir que en el inglés exista una sílaba. Eso es algo que debemos tomar ya en cuenta. Ahora, la separación silábica en el inglés es muy diferente del español y nos va a parecer un poco raro, por ejemplo, que en ciertas palabras, donde por decirles algo hay una consonante, una vocal, otra consonante y otra vocal, que normalmente en español diríamos, la primera consonante con la primera vocal es una sílaba y luego la segunda consonante con la otra vocal es la otra sílaba, pues resulta que en el inglés no. Resulta que en el inglés nos daremos cuenta que la consonante de acá con la vocal que está aquí y la otra consonante, esas tres forman una sílaba. Y la otra vocal es una sílaba solita aparte, la vocal sola. Entonces, ahí es donde no podemos nosotros tratar de aplicar la parte de la separación silábica del español al inglés. Ahora, así como en el español, existen ciertos fenómenos que se dan con las vocales. Vamos a encontrar simple vowels o vocales simples. Vamos a encontrar diphthongs o diptongos, que es cuando se unen dos vocales. Pero los diptongos en el inglés son especiales, porque en el español, pues los diptongos es cuando unimos dos vocales, ya lo sabemos. Pero en el inglés resulta que los diptongos se pueden ver de dos maneras. Se pueden ver desde el punto de vista del spelling, que significa que escritos estén dos vocales, como una vocal
nos puede generar un diptongo pronunciado. Es decir, en el inglés hay diptongos escritos y diptongos que se pronuncian. Mientras que en el español los diptongos y los triptongos, así como se escriben, así se pronuncian. En el inglés no, hay variantes. Las vocales en el inglés, cuando están acompañadas de la letra R, se vuelven bien especiales, sobre todo por un sonido vocal que vamos a ir estudiando que se llama el schwa. Y máxime cuando esa R la vocal está al final, digamos, de las palabras. Hay vocales que existen en el inglés que no existen en el español. Eso sí hay que destacarlo. El inglés engloba todos los sonidos vocales del español. Es decir, los sonidos que nosotros tenemos de A, E, I, O, U se encuentran dentro del inglés, ¿verdad? Pero los sonidos del inglés no están en el español y por eso debemos de aprenderlos. Ahora, las consonantes hay que tener en cuenta algo que nos puede resultar extraño. Consonantes sordas y consonantes sonoras. En el inglés se les llama voiced a las sonoras, voiced o con voz, y a las sordas se les llama unvoiced o sin voz. Creo que ambos términos nos causan cierta confusión, ¿ya? Porque decimos, ¿cómo es eso de que son sordas? ¿O cómo es eso que son sin voz? Porque parecieran términos como contradictorios, ¿verdad? Si son sordas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se refiere a que hay ciertas consonantes que son vibrantes. Esas se llaman sonoras. Las consonantes vibrantes vienen siempre de esta zona, igual que las vocales. Las consonantes sordas o unvoiced, también se les llama no vibrantes, son todas aquellas que hacemos cuando respiramos y expelemos aire. Por ejemplo, la letra F, que debemos de hacer algo como esa es una consonante sorda, porque no lleva vibración. Y hay consonantes que no existen en el español. Entonces, vamos a ir estudiando a partir del día de mañana. Vamos a concentrarnos más en esta tablita que trata de ubicarnos los sonidos del inglés al estilo americano, porque esta tabla es más para americano. Es decir, en este material vamos a ver los fonemas británicos o los fonemas norteamericanos. Nos vamos a enfocar en usar siempre los norteamericanos, ¿verdad? Pero es bueno conocer un poco cómo funcionan los del británico por si en algún momento nos llegan a aparecer y saberlos distinguir. La tabla está dividida por colors. Lo que vemos ahí en yellow color son the simple vowels, son vocales simples. Cuando hablamos de vocales simples, significa que son en su mayoría sonidos que están entre sonidos largos y sonidos cortos. Son, digamos, sonidos que no necesitan de un acompañamiento, sino que por sí solos se pueden emitir. Luego tenemos los diptongos, que pueden ver que están en orange, ¿verdad? Están en un color naranja. Estos diptongos son pronunciaciones, digamos, de dos sonidos o que se necesita recurrir a dos sonidos. Tenemos después las vocales inexistentes, que son tres, ¿verdad? Que están marcadas allí en ese como blue color, ¿verdad? Son tres vocales que en el español no existen. De hecho, diría que son propias del inglés, ¿verdad? No existen en ningún otro idioma. Y en pink color, en pink, en rosa, encontramos los sonidos que llevan la R. Pueden notar que todas las vocales están acompañadas de la R. Entonces, siempre que encontremos esa terminación de vocal con R, ocurre algo especial en el inglés, ¿verdad? O a veces cuando está en medio de algunas palabras también, que vamos a irlo estudiando. Entonces, de momento, debemos de saber que todos estos que estamos viendo acá son sonidos de las vocales en el inglés. Vamos a ir aprendiendo cuáles son los que corresponden a cada grupo de palabras en donde suelen aparecer estos sonidos, cuál es la forma correcta de gesticularlos, ¿verdad? Y cómo recordar, ¿verdad? Que dicho sonido va a suceder
en cierto tipo de combinaciones de letras o cuando aparezcan ciertas condiciones entre las vocales y las consonantes. De eso vamos a partir, ¿verdad? Para que mejoremos nuestra pronunciación. De estos debo destacar el sonido más importante es el schwa, que es un sonido característico del inglés. El schwa lo vamos a ver que aparece por todas partes, en todos lados del inglés, reemplazando a cualquier sonido de vocal. Aquí en el ejemplo está como con el 7, pero ocurre en muchas cosas. No vayan a creer que solo aparece en la E, aparecen un montón más. Estas solo son algunas palabras básicas que a través de las imágenes nos van a ayudar a recordar, pero ya no tenemos más tiempo. Thank you for coming. That's gonna be all for tonight. We are going to have another class tomorrow. Nos vemos mañana, first God. Goodbye and take care. Good night. Have a good one. Thank you. Good night, teacher. Good night. See you Goodbye. tomorrow. Good night, everyone. Thank Bye you. bye. Goodbye. Thank you so much. Thanks to you. Goodbye.